Preguntas más, preguntas menos. Con Juan Manuel Jiménez. Amigos, hoy como siempre tenemos invitada de lujo. Tengo el honor de estar platicando con la senadora Gabriela Cuevas Barón, quien es senadora de la República y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gabriela, muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Al revés, muchísimas gracias por esta invitación, Juan Manuel, y por este formato tan innovador. Oye, Gabriela, pues como te había platicado antes de entrar al aire, pues en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer al servidor público fuera de su rol como senador en este caso, y nos gustaría preguntarte quién es Gabriela Cuevas fuera del Senado de la República. Pues mira, soy una mujer preocupada por mi país, como muchas otras, que lo que queremos es cambiar la realidad que no nos gusta, en la que vivimos, pero que sabemos que hay que participar, que hay que trabajar muy duro para además poder lograr algo. Además, bueno, de mi forma de ser, pues yo diría que soy una mujer entusiasta, comprometida, un poco intensa y sí muy, como muy dedicada a mis temas y a dar resultados. Me gusta mucho México, la verdad creo que es un país que tiene un gran potencial, que creo que México puede dar mucho más, puede lograr mucho más, y lo que necesitamos es que realmente las oportunidades lleguen a todos. Entonces esa es mi lucha todos los días. Senadora, ¿qué estudió usted? Ciencia política en el ITAM. ¿Y tiene alguna otra especialidad? No, más bien me ha tocado especializarme en la función pública, y ha sido muy emocionante estar como legisladora, ser jefa delegacional, entonces también ya me tocó estar del lado del Ejecutivo, sí. Y que requiere pues un compromiso total. Senadora, si me lo permite, hablemos de su trayectoria política. Usted es muy joven, sin embargo ha tenido cargos muy importantes y ha tenido una amplia trayectoria. ¿Por qué no empezamos desde que salió de la universidad, su primer empleo? Bueno, mi primer empleo básicamente fue desde antes de la universidad, fue todavía en esa transición entre preparatoria y la universidad, fue en el PAN, curiosamente en la campaña de Carlos Castillo Peraza, fue mi primer empleo. Ya había sido yo militante del PAN desde 94, sí, pero ese fue formalmente mi ingreso al empleo. Después ya entré a la universidad, estuve un tiempo trabajando en Acción Juvenil del PAN, del Nacional, de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, y después también tuve un rato pues más enfocada a mis estudios, trabajé en el ITAM como asistente de investigación un año, y después tuve un periodo muy cortito en la Administración Pública Federal, en la Subsecretaría de Normatividad de Medios, y fue muy breve esa contratación, fueron pues creo que 2 meses, porque entré como diputada federal. De acuerdo. Entré muy joven, apenas ahora sí que casi que haciendo patitos así a la edad legal, sí. Pero fue también muy interesante porque cuando entras tan joven no eres una amenaza para nadie, sí. Entonces de cierta forma tienes mucho más posibilidades de escuchar, de aprender, de que no te hagan a un lado. Entonces tuve muy buenas oportunidades, hubo buenos compañeros que también me explicaban cómo funcionaba la Cámara. Creo que eso nos falta a México, a veces ese primer paso es complicado porque nadie te dice cómo funciona una comisión. Lo puedes revisar en las leyes, lo puedes revisar en el reglamento, pero no es lo mismo lo que se dice en papel que la realidad. Claro. Entonces, mi primer cargo ya como servidora pública fue como diputada federal y fue muy interesante, o sea, por haber sido tan joven, pero además, pues siendo ese primer cargo. Aprendí muchísimo, aprendí temas de obras públicas, de la ley de juegos y sorteos, de temas de juventud, de deporte, de la comisión de RTC. Bueno, eran infinidad de temas, pero muy interesante. Después de eso hice vida mucho más de distrito. Fui candidata a diputada local en el distrito 8 en Miguel Hidalgo y la Cuauhtémoc. Una tercera parte del distrito se encontraba en la Cuauhtémoc, lo que es Roma, Condesas. Y fue muy interesante no solo por la composición del distrito, sino también por los temas, sí. ¿no? Ya la agenda local, lo que tiene fascinante es que son temas de carne y hueso. Claro. Son temas que le afectan a la gente todos los días, cosa que es difícil en la esfera federal. En la esfera federal, pues, lo más cercano a hablar de personas a veces son las leyes generales, pues, porque sabes que el Estado tiene que hacer también su chamba, pero hay mucho que se hace desde lo local, que a veces no permea, pero a mí eso me gustó, me apasionó mucho la política local desde la Asamblea Legislativa. Fue una coyuntura además intensa, fueron aquellos tiempos del desafuero y todos los conflictos con López Obrador, y pues a partir de ello me enamoré de la agenda local, que
se convirtió en una pasión de muchos años. Fui después candidata y fui electa jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Y la única mujer en todas las delegaciones, mujer, ¿no? La más joven, o sea, me ha tocado en pues muchos de mis cargos ser cuota, sí. ¿no? Cuota de jóvenes, cuota de mujeres, ¿no? Tener como que aprender mucho en ese sentido. Uh-huh. Sí, fui la única mujer frente a una jefatura delegacional en ese periodo, en 2006-2009. Éramos solo 2 del PAN, sin duda yo la más joven. Entonces fue demandante, fue complicado. El jefe de gobierno era Marcelo Ebrard, entonces la coyuntura política tampoco era muy ayudadora, ¿no? Sí. Me acuerdo que el primer día que llegó Ebrard, yo entré el 1 de octubre. Sí. Pero el jefe de gobierno entraba el 5 de diciembre. El primer día de que ya Ebrard entra a funciones, lo primero que dice es que le va a quitar el agua a los ricos de Miguel Hidalgo para dárselo a los pobres. Ajá. Y pues el tema es que en Miguel Hidalgo también falta el agua. Claro. Y también hay días donde la gente requiere de pipas y pensar que toda la gente en Miguel Hidalgo son ricos, pues se notaba que el pobre señor pues Ebrard no conoce la ciudad. Exactamente. Entonces, pues ese fue como el bienvenido a Ebrard y esa marcó la pauta de una administración muy compleja. Bueno, qué tan compleja que acudimos, si no mal recuerdo, en 11 o 12 veces a la corte, porque pues, Ebrard no le gusta la descentralización. O sea, uh-huh. Ebrard lo que buscaba era un gobierno del Distrito Federal súper poderoso y un jefe de gobierno con súper facultades. Sí. Y luego, bueno, pues qué decir que se atravesó el tema de la Torre Bicentenario, donde Ebrard quería hacer ahí su desarrollo inmobiliario, y digo porque pues no hay de otra. O sea, un jefe de gobierno anunciando proyectos inmobiliarios, en el mejor de los casos es sospechoso. Claro. Después, pues vinieron muchos temas ahí. Creo que la parte que más me gustó es que sí puedes hacer cosas directas para la gente. Uh-huh. Entonces arreglamos e hicimos más CENDIS, que era fundamental. Las mamás en este país no pueden salir a trabajar, no porque no lo necesiten o porque no quieran. 1 de cada 4 hogares está encabezado por una mujer en México, pero no tienen a dónde dejar a sus hijos, donde puedan estar seguros, donde puedan aprender, donde sea un espacio donde ellas se sientan tranquilas. Sí. Entonces nos enfocamos mucho en la parte de CENDIS, arreglamos pues prácticamente todos los parques de la delegación, incluso construimos nuevos, deportivos, mercados, colonias. Fue un tema como encontrar soluciones muy cotidianas, muy concretas, muy palpables, y además lograr que la ciudadanía se involucrara en ese proceso. Entonces, pues sí me quedé enamorada de esa posibilidad de tener soluciones cerca. Ahí la parte frustrante pues era la agenda de seguridad, que es muy necesaria, pero que los jefes delegacionales no tienen una sola facultad al respecto. Bueno, claro. Dicen que de manera preventiva, pero pues si no cuentan ni con policías, ni con patrullas, ni con nada, pues es muy complicado. Claro. Y después fui diputada federal por el mismo distrito, entonces la verdad yo le agradezco mucho a los ciudadanos y ciudadanas de Miguel Hidalgo que uh-huh. además me brindaron esa tercera oportunidad y que permitió aterrizar muchos proyectos de ley, que fue justamente parte de lo que estuve viviendo en Miguel Hidalgo. Por ejemplo, la protección del patrimonio histórico y cultural, que lo tratamos de proteger junto con los vecinos y todo en Miguel Hidalgo. Y luego nos decían, no, pues es que la ley es inconstitucional. Entonces, como diputada, pues sí pude meterme precisamente a esas legislaciones. Y fue como cerrar una parte, digamos, de un ciclo, ¿no? Claro. De poder hacer pinza con lo que ya había detectado desde la Asamblea, desde la Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo, que hacía falta. Entonces ahí creo que fue muy bueno. Por ejemplo, continuamos también mucho con la agenda de protección animal, uh-huh. que fue un tema que trabajamos también mucho con las ONGs y con los vecinos en Miguel Hidalgo. Y bueno, ahora el Senado. Y el Senado, aquí sí decidí que era momento de también presentarme nuevos retos, como persona, como servidora pública. Y el reto más grande está en, pues ahora, de esta agenda muy local, me voy a la agenda de política exterior, pero creo que el reto más grande es cómo lograr que la política exterior se traduzca en beneficios para la gente. Okay. Cómo esos tratados, esos acuerdos, esas visitas al exterior, le ponemos un rostro y logramos que les sirva a los mexicanos. Y es un reto enorme, porque pues a veces es difícil se estableció un diálogo y una comunicación y la gente piensa que te la estás cotorreando. Sí. Pero la verdad es que a veces tienes que empezar por tocar la puerta. Claro. No puedes llegar de un día para otro y decir vamos a generar un acuerdo, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo en medio que es difícil de explicar,
pero creo que finalmente ya se va aterrizando en algunos mecanismos de buscar becas, buscar que haya también mucho más cercanía entre la Cámara de Senadores y otras cámaras de senadores o parlamentos del mundo, en buscar también, por ejemplo, un tema que me parece fundamental, que la agenda humanitaria y de derechos humanos esté sí en lo internacional, pero se aterrice en lo local. Claro. La agenda, por ejemplo, del desplazamiento forzoso, que a nivel internacional está muy claro cómo se puede abordar el problema, pero en México no se quiere reconocer ni siquiera en la Constitución. Sí. O los temas de desapariciones forzadas, o la agenda de asilo y de refugio, toda esta agenda de derechos humanos que es importante para nosotros en México, pero que nuestras leyes no están bien. Entonces esa también es una forma de vincular la política exterior, concretamente la agenda del derecho internacional humanitario, con la agenda de los derechos humanos y la agenda humanitaria de los mexicanos. Senadora, si me lo permite, dejemos su trayectoria política de un lado y hablemos de sus hobbies. ¿Cuáles son sus hobbies? Pues mira, no me da mucho tiempo de hacer hobbies. Sí. Trato de cuidar mi salud, entonces cuando tengo tiempo voy a nadar. Ok. Es algo que me relaja, que me gusta y que además pues físicamente necesito, un tema de un problema de la espalda. ¿Qué más? Pues la verdad es que no me da tiempo como a mucha cosa más. Me gusta leer. ¿Qué le gusta leer? Soy un poco dispersa, me gusta leer a veces cosas que tengan que ver con mi trabajo. Ahorita estoy leyendo mucho sobre desplazamiento forzado interno y pues, también de repente se me cruza alguna novela. Okay. Hay algunas muy buenas, hay algunas pues que no tanto. Ahorita pues hay varias que me tienen muy divertida, entonces busco mis espacios para leer, pero insisto, no son. ¿Su libro favorito, senadora? ¿Alguno que recuerde? Híjole, es que sí hay como varios. A ver, uno que... Mira, me encanta el de El paraíso en la otra esquina. Ok. Últimamente me ha gustado mucho Javier Velasco. Qué forma de escribir. Como que cada página es de las que dices, no puede ser que se esté acabando, ¿no? Sí. Como que novela, así Vargas Llosa, Javier Velasco me ha gustado mucho. De García Márquez me gustó mucho 100 años de soledad. No soy precisamente fanática de muchos otros. De Carlos Fuentes algunos cuentos. Ok. Pero digamos como que voy, no sé, mezclándolo. Sí, ¿no? de todo un poco. Sí, no soy así como las que lee siempre novela o siempre cuento o siempre algo, ¿no? La parte que espero pronto se me atraviese y aprenderlo un poco es la de poesía, que creo que es un género siempre interesante, pero pues hay que agarrarle como que aprenderle y el gusto y todavía no llego hasta allá. Claro. Senadora Gabriela Cuevas, ¿su comida favorita? Los chocolates, sin duda alguna. Chocolates. Fanática. ¿Alguno en especial? Bueno, en México hay unos muy buenos en San Luis Potosí, los Constanzo, que son deliciosos. He encontrado unos también muy ricos en la Condesa. Entonces, creo que el chocolate en México lo dulce apenas va creciendo, pero no todo lo dulce, o sea, los chocolates particularmente específicamente. Los chocolates. De acuerdo. Ya para terminar, senadora Gabriela Cuevas, ¿qué música le gusta? De todo. Ay, sí, soy de lo más plural. Me puede encantar oír pues desde una cumbia bachata, ¿no? Hasta irme a escuchar ópera. Entonces sí, de todo me fascina. ¿Algún artista favorito? Es que muchas veces depende como que entre el humor o qué estás haciendo, claro. O así. Mi gran frustración es que no he encontrado cómo escuchar música mientras estoy nadando. Espero que algún día pues estas compañías de tecnología encuentren algo para quienes nadamos. ¿Y alguna canción favorita, senadora? Pues no, así como por ejemplo una canción no recordaría ahorita alguna. Creo que lo que disfruto es escuchar. Me relaja mucho, es como poner la cabeza en otro lado. Ok, de acuerdo. Pues amigos, estamos platicando con la senadora Gabriela Cuevas, quien es senadora de la República y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Senadora, el martes 14... organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma constitucional contra algunos de los crímenes de lesa humanidad, lo cual me llama muchísimo la atención porque días antes usted presentó una iniciativa que reforme el artículo 73 de la Constitución, para ser específicos en la fracción 15, esto para generar una ley general en materia de desplazamientos forzosos.
Si me lo permite, senadora, primero me gustaría platicar con usted acerca de su iniciativa y posteriormente platicar acerca de la propuesta ciudadana que se presentó el martes, ya que incluye lo que usted había presentado anteriormente. Empezaría pidiéndole que nos aclare qué son los desplazamientos forzosos. Eso es bien importante. Mira, en México estamos familiarizados con la migración. Sí. ¿Por qué? Pues porque ¿cuántos de quienes nos están escuchando pues no tienen algún familiar o algún conocido migrante? Uh-huh. Todos tenemos ya prácticamente un familiar en los Estados Unidos. Y esto pues es una migración y tiene características que a veces es pues por violencia, por oportunidades económicas, por distintas razones, pero salen del territorio nacional. El desplazamiento forzado interno tiene dos características importantes. Una, como bien es forzado, no es voluntario. Uh-huh. Es gente que deja su hogar porque su vida se encuentra amenazada, o por violaciones a los derechos humanos, o por cuestiones económicas, o incluso temas ambientales. Por un desastre natural, pues en muchos casos la gente pierde todo y se ve forzada a irse a otro lugar. Uh-huh. Entonces, esa es la característica, no es voluntario, es forzado. Y en segundo lugar, lo que lo distingue, por ejemplo, de los refugiados, es que se quedan dentro del territorio nacional. Okay. Es decir, son personas que dejan su hogar, su comunidad, de manera no voluntaria, pero se quedan dentro de México. Uh-huh. A veces a otro estado, a veces dentro del mismo estado, pero a otro municipio, pero que se están moviendo y que están buscando un hogar, que en la mayor parte de los casos, un altísimo porcentaje de ellos, pues salen, insisto, pues por situaciones forzadas, entonces sí, no van a cargar con los papeles de la escuela, las calificaciones, entonces tienen que buscar un techo, se llevan a los hijos y a veces los hijos no pueden entrar a otra escuela por falta de la documentación, no tienen a dónde acudir, no tienen en muchos casos dónde comer y se encuentran pues migrando dentro del territorio de México. Lo que es increíble es que esta no es una problemática nueva, esta problemática lleva décadas. Hubo, y se documentó de manera muy clara, los desplazados desde 1994 con los temas de Chiapas. Sí. Y así lo ha habido ya durante décadas en nuestro país, pero como el término del desplazamiento forzado es un término que se asocia normalmente a guerras o a conflictos armados, uh-huh, pues los gobiernos no quieren reconocerlo. Claro. Entonces es mejor estar como el avestruz y decir que eso no existe, uh-huh, que reconocer que existen casi 250,000 personas en México en esta situación y que pues no se desarrollan políticas públicas porque no quiere legislar el gobierno sobre ello. Sí, claro. Hay algunos casos como Guerrero, como Chiapas, que sí tienen una legislación al respecto muy específica, pero que sin duda, pues por ser precisamente un fenómeno de desplazamiento dentro del territorio nacional, tendríamos que hacer una ley general que vincule, que coordine, que obligue a los estados y a la federación a tener políticas públicas, a reconocer esta problemática, bueno, hasta que la podamos medir. Claro. Estas aproximaciones son de algunos libros y algunas ONGs, uh-huh, pero como no lo reconoce el gobierno, ¿quién lo va a estar midiendo? Claro. Entonces, eso es lo que está tratando de modificar usted haciéndole el cambio al artículo 73 constitucional. Exacto, la intención, moviendo esto en el artículo 73 constitucional, es facultarnos y obligar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en esta materia de desplazamiento forzoso, donde se reconozca el tema, se reconozca la problemática, se esté además obligando a las autoridades a tomar cartas en el asunto, claro, y donde también se establezca la coordinación con estados y municipios, que es de lo más importante. Mira, por ejemplo, Colombia. Sí. Colombia, que digamos es una experiencia no tan lejana, o sea, no estamos hablando de Medio Oriente. Sí. Colombia, con todo el problema de las guerrillas, con los temas también de violencia, con el crimen organizado, el narcotráfico, tuvo un serio problema de desplazamiento, uh-huh, forzado de personas. ¿Cómo pudieron atenderlo? Primero, por una iglesia católica en Colombia muy fuerte, que a través de sus pastorales empezó a ver que de repente pues llegaban como caravanas de personas a instalarse en la plaza de un municipio. Okay. Entonces, pues habría que atenderlos, que buscarlos, llevaban comida, y fueron así empezando a cuantificar qué estaba pasando con estas personas que se movían de un municipio o de una zona a otra. Okay. Después entraron también las ONGs y entró el gobierno. Y hoy es un tema que el gobierno colombiano puede dar mucho testimonio de cómo lo ha abordado, de cómo lo ha solucionado, e incluso, pues, quitando los desafortunados incidentes de estos días, pero existe la posibilidad de que en algún momento las personas puedan regresar a sus hogares, sí, por una buena política y por un buen reconocimiento de la problemática. México está años atrás
de estas propuestas y de este trabajo que se hizo en Colombia. Y yo creo que es por eso que organizaciones civiles deciden presentar esta iniciativa ciudadana, la cual se presentó el martes, como ya lo habíamos comentado. Pero, senadora, no únicamente ellos deciden modificar el 73 constitucional, pero esta iniciativa presentada el martes por organizaciones civiles plantea reformar muchos más artículos, ¿no? Así es, pretende reformar, si no mal recuerdo, el 19, el 29, el 73. Es correcto. Y la intención es que incluso se aborden distintas violaciones a derechos humanos. Uh-huh. Sí está en esta iniciativa ciudadana el tema del desplazamiento forzado, pero también lo está la tortura, okay, está la desaparición forzada, están distintas formas de violaciones a los derechos humanos que podemos conocer como delitos de lesa humanidad, pero propiamente el término no existe en nuestra legislación interna. Pero en general de eso se trata esta iniciativa. Y yo celebro dos cosas. La primera es sin duda la iniciativa en sí, que es una iniciativa bien hecha, completa, bien argumentada, pero también ver que hay más de 100 organizaciones que se pusieron de acuerdo y que deciden no esperar los tiempos del Congreso, sino empezar ellos a proponer. Y yo creo que eso es de celebrarse y es de apoyarse. Y si más no me equivoco, en la conferencia de prensa que dieron, les dieron un plazo para pasar estas iniciativas, ¿no? Sí, bueno, también hubo ese compromiso por parte de nosotros. Yo creo que es algo que puede salir en estos últimos días de sesiones. Sí. Senadora, no me puedo ir de su oficina sin antes preguntarle a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores acerca del fenómeno migratorio en nuestro país, entre Estados Unidos y nosotros. Ha dicho en varias ocasiones que es uno de los temas prioritarios de la agenda del Senado de la República. ¿Le podría explicar al público de Preguntas Más, Preguntas Menos a qué se refiere con esto? Pues mira, en esta legislatura hemos estado desde el principio de manera muy constante impulsando la agenda migratoria. Sí. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. Una, porque es un tema de derechos humanos, no es un tema de gustos. Nadie migra por gusto, la gente migra por necesidad. Pero pues hay gobiernos a veces frívolos que creen que la gente migra por gusto y que mejor hay que frenarlos. Pero la realidad es que la gente, el ser humano, llegó a este mundo antes que cualquier frontera. Y pensar en que una frontera los divida, pues eso es absurdo, porque los flujos migratorios siguen y siguen, se levanten los muros que se levanten. Sí. Entonces, pues esas políticas de querer tapar el sol con un dedo son absurdas, y nada más la frontera se convierte en una puerta giratoria de deportaciones y migración, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué se vuelve muy importante? Que sea una agenda también, y por eso sería el segundo aspecto, integral, una agenda completa. México tiene una completa hipocresía. Hacia el norte le gritamos a Estados Unidos que queremos derechos humanos, que no queremos más muertos en la frontera, que queremos que haya también un trato humanitario, que tenemos razón, todas esas premisas son válidas. Pero hacia el sur somos un hermano de Centroamérica muy malo. Sí. No somos ni el país con políticas humanitarias, no somos tampoco el país que esté otorgando refugio. Bueno, los migrantes que pasan por México ya dan por descontado, sobre todo las mujeres, que las van a violar, que las van a extorsionar los policías de los distintos niveles de gobierno, en fin, una serie de violaciones en todo sentido, y que están dispuestos a sufrirlo por lo que están sufriendo en sus países. El caso, por ejemplo, de Honduras, donde tiene una tasa de homicidios de 105 por cada 100,000 habitantes, la gente migra sin que le importe mucho lo que opine o no el gobierno de México. Sí, claro. Ellos lo que quieren es salir de esa situación. O lugares como El Salvador, donde pues los jóvenes están a merced de los maras. Claramente su opción es emigrar. ¿Qué necesitamos? Y es como este discurso de Estados Unidos, ¿no? De que lo que quieren es una frontera ordenada y segura. Pues una frontera segura es donde nadie se muere. Claro. Una frontera segura es donde a nadie le violan los derechos humanos. Todos queremos fronteras seguras. Porque ahí sabemos que todos vamos a estar seguros, no solamente el país receptor de migrantes, sino los migrantes. Y también me parece que hay una gran hipocresía, porque ¿qué sería de muchos campos agrícolas en México? Y ya no digamos de la economía estadounidense en su conjunto, sí, claro, sin migrantes. Entonces, la conclusión a la que yo he llegado es que existen estas presiones de los gobiernos en temas migratorios solamente para seguir teniendo mano de obra barata y marginal. Claro. Porque si se les reconociera su calidad migratoria y se les reconocieran los derechos humanos y un igual acceso a oportunidades,
pues claramente podrían cobrar lo mismo que lo que cobra alguien con su documentación completa. Exactamente. Pues senadora Gabriela Cuevas, muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Al revés, muchas gracias por esta oportunidad y veo que son siempre preguntas más, no preguntas más. Eso tratamos, senador, eso tratamos. Muchas gracias. Pues amigos, tuvimos con nosotros a la senadora Gabriela Cuevas, quien es senadora de la República y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Una pausa y regresamos. Juan Manuel Jiménez recibe y contesta tus comentarios en Twitter en @JuanmaPregunta.